Aarón Joaquín González, apóstol de Jesucristo y célebre iniciador de la restauración de la Iglesia, la luz del mundo en el siglo XX. Nació el 14 de agosto de 1896 en Colotlán, Jalisco, hijo de Santiago Joaquín y Margarita González, de quienes recibió el nombre de Eusebio. El año de 1964 marcó el final de una vida. Desde el mes de enero, la salud del maestro Aarón Joaquín fue cediendo lentamente ante la enfermedad. Fue el inicio de la etapa final de su vida. El 9 de junio de ese año, sus ojos se cerraron para siempre, después de 38 años de una intensa labor evangélica. A la vez, se reveló en la congregación el reconocimiento a la investidura apostólica del continuador de la obra misionera, Samuel Joaquín Flores. Era la promesa de Dios que se cumplía. Yo lo manifestaré a mi pueblo y declararé mi decisión en los ancianos, en los jóvenes y en los niños, y ellos dirán que es mi siervo porque yo lo he escogido. Samuel Joaquín Flores, apóstol de Jesucristo, hombre de grandes ideales, a quien Dios le confió la noble tarea de dar a conocer su evangelio a todo el mundo, misión que a lo largo de 4 décadas de arduo trabajo ha cumplido cabalmente. Nació el 14 de febrero de 1937 en Guadalajara, Jalisco, hijo del apóstol Aarón Joaquín González y Elisa Flores González. Desde su juventud, colaboró en la atención de la iglesia, coadyuvando con su padre en los diversos viajes misioneros. A principios de los años 60, ejerció sus primeras responsabilidades pastorales en las congregaciones de la ciudad de Tepic, Nayarit, y del puerto de Veracruz. En 1962 contrajo matrimonio con la señorita Eva García, compañera fiel y ayuda idónea en el servicio ministerial. A partir del 9 de junio de 1964, ya como director de la Iglesia La Luz del Mundo, puso en marcha sus planes de crecimiento y expansión de la misma, aprovechando la conjunción de su juventud, entusiasmo, su preocupación por sus semejantes y la experiencia adquirida durante tantos años de haber trabajado acompañando al apóstol Aarón Joaquín. Y desde entonces, su vida se enmarcó en una pasión constante y firme: servir, y al servir hacerlo con alegría, limpieza y confianza en Dios. El crecimiento y desarrollo de la Iglesia prosiguió de forma exponencial bajo la administración del maestro Samuel Joaquín. La alegría que experimenta mi corazón. Estoy hablando cuando se pusiera enfermo el apóstol de Dios, nuestro hermano Aarón Joaquín. Le decíamos que viniera a Centroamérica, que visitara a los hermanos del Salvador, pero él dijo: no puedo, ya no alcanzan mis fuerzas, ya no puedo caminar. Y efectivamente, cuando nos mandó, hermanos, a este lugar, hablo de Centroamérica, no hablo de Honduras, cuando nos mandó a este lugar de Centroamérica, hermanos, él nos despidió desde el ministerio, y pues como se quedó solito allí, hermanos, un poquito, ¿qué diríamos?, triste, se fue a un jardín, a un zoológico donde estaban los animales para ver, hermanos, pues si en algo se consolaba. Dice el hermano que estaba allí con él, hermanos, que él, hermanos, se agarró allí de un barandalito que impedía que se acercaran mucho a la jaula de los animales, y cuando se agarró de aquel, hermanos, barrotito que estaba, empezó a temblarle los pies y empezó a sentirse mal. El hermano corrió y lo abrazó y se lo llevó, hermanos, a un lugarcito de una banquita que estaba allí enfrente, y allí, hermanos, lo depositó, y allí, hermanos, cayó acostado sobre, hermanos, aquella banca. Hermano, ¿qué le pasa? Había llegado el primer infarto a su corazón, donde él empezaba. Comprendimos nosotros, si se hubiera ido con nosotros, verdaderamente tan largo el camino, pues hubiera sido para él mucha, ¿qué diríamos?, dolor y en su enfermedad, pero nos envió a nosotros, y en ese enviarnos a nosotros, venía su hermano al frente del camioncito que, hermanos, nos traía a nosotros. Cuando nos dijeron
que en Honduras empezaba la obra en aquel, hermanos, lugarcito que se llamaba el Cerro del Gobernador. Pues vamos a visitar a los hermanos. Era una aldea pequeña, era una aldea chiquita allí donde había 4 o 5 casas. Una casa era de un hermano, en la otra casa se estaban convirtiendo, y por ahí estamos, ahí llegamos, ahí estamos nosotros, muy alegres cuando recibimos el informe del varón de Dios. Pero ya platicamos de ese momento de tristeza, pero nosotros nos alegramos. Así que la obra ya empieza en Honduras, así que la obra ya se desarrolla en Honduras. Vamos a la hora de la oración, y ahí se juntaron los 4 o 5 hermanos o visitantes que estaban allí, y allí hicimos nuestra oración. Hoy no veo a 4, hoy no veo a 5, hoy no veo a 10, hoy veo un hermoso pueblo. La fe que identifica a un pueblo único. Historia del inicio de la evangelización en Honduras, Centroamérica. A través de la historia, el pueblo de Dios se ha caracterizado por la autenticidad de su fe, viviendo cada momento el surgimiento de la iglesia que Cristo fundó. La predicación del evangelio verdadero de la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo en Honduras, no es de excepción. La historia de la iglesia en Honduras inicia en 1962, un día 18 de mayo, cuando 18 almas bajaron a las aguas del bautismo. Detrás de cerros y montañas, Dios se manifestó en un lugar conocido como el Estero Hermoso, después de la predicación del hermano Miguel Ángel Torres del Salvador, quien les dio testimonio que había un apóstol de Dios en la tierra, su familia, en un poblado llamado el Cerro del Gobernador. Es una hacienda localizada en el departamento de Valle, Honduras, al sur fronterizo con El Salvador. Ahí dio inicio a la predicación del evangelio verdadero en la República de Honduras. El Señor continuó bendiciendo la obra en ese lugar. En 1962 se bautizaron otros hermanos. En esta ocasión 17 almas bajaron a las aguas del bautismo. Se presenta una lista de los primeros creyentes en la República de Honduras. La primera visita del apóstol de Jesucristo, hermano Samuel Joaquín Flores. En el año de 1964, en el mes de enero, en una humilde casita de oración construida en el poblado El Gobernador, tuvieron la honrosa visita del apóstol de Jesucristo, hermano Samuel Joaquín Flores. Para ese momento estaba solo en el secreto de Dios, que él era el elegido de Dios en estas lluvias tardías. Le acompañaban los hermanos Cornelio Mosqueda, Ana Joaquín, Santiago Joaquín, entre otros 2 hermanos. Lo recibieron los hermanos que aún viven, la hermana Donatila Reyes y el hermano Rosalío Lizama. Asimismo, se estaba llevando la palabra de Dios en la montaña Nacaome, Limón. El primer encargado en el Limón fue el hermano Francisco Paco Ulloa. También se estaba llevando la palabra de Dios en la montaña de Nacaome. En estos días, al varón de Dios se le notificó la gravedad del estado de salud del apóstol de Jesucristo, el hermano Aarón Joaquín González, por lo cual regresó inmediatamente a la ciudad de Guadalajara. Transcurrieron los años y el apóstol de Jesucristo, hermano Samuel Joaquín Flores, dejó sembrada la semilla. Segunda visita del apóstol de Jesucristo fue en Barrio Medina, Escuela República de Cuba. Que el siervo del Señor alcanzó a ver un grandísimo y elevadísimo árbol y dijo: así como miro un árbol frondoso, crecerá la fe y un buen vástago, que así será la fe de la iglesia de Honduras y dará muchos frutos. En su tercer visita el apóstol del Señor fue en enero de 1973. Llegó a Urraco, una casita de oración que era de Manaca. El siervo del Señor se gozó porque era un grupito de 40 hermanos. En el cerro de la compañía bananera estaba la casita de oración, y él dijo que en ese cerro se construyera la casita donde se alabara y se bendijera el nombre del Señor. En enero del 2000, el apóstol de Jesucristo, hermano Samuel Joaquín Flores, en gira misionera visitó la República de Honduras. Los lugares visitados fueron San Pedro Sula, las ruinas de Copán, Colonia 14 de febrero y la iglesia de Puerto Cortés. El día 2 de septiembre del 2007 llegó el apóstol de Jesucristo a inaugurar el templo piramidal maya de San Pedro Sula y posteriormente se trasladó a Puerto Cortés a consagrar la hermosa casa de oración. Después de inaugurado el templo de San Pedro Sula, se celebra el 14 de enero la primera Santa Cena en el año 2008. Eran las 12 del mediodía cuando el pastor evangelista Nicolás Gómez Ávalo invitó a la iglesia de Honduras reunida en San Pedro Sula a una de meditación de 10 minutos. Visita del siervo del Señor a la isla de Roatán. El 21 de noviembre del 2010, el apóstol de Jesucristo visitó las islas de Roatán.
Su sola presencia derramó bendiciones, solo dijo su palabra y fue hecho, y ha habido avivamiento, bautismos en toda aquella república, y son sus triunfos, palabras que traen fruto de abundancia, trabajo de un gran apóstol de Jesucristo. Santa Cena 2011, regalo santo del ungido de Dios, San Pedro Sula Cortés, diciembre del 2011. La Iglesia de Honduras desde muy tempranas horas llegó al interior y el exterior del templo, comenzó a llenarse de almas con sus vestiduras blancas. La mesa estaba lista, los coros cantaban. El día señalado por el apóstol de Jesucristo había llegado. La Iglesia de Honduras sintió la presencia espiritual del apóstol de Jesucristo, hermano Samuel Joaquín Flores. Los coros cantaban los himnos: preciosa fe, Señor, sembraste en mi alma. Se respira paz doquiera, grato olor de suavidad. Por la fe sentimos en nuestros corazones que el apóstol de Jesucristo estaba entre nosotros. La Iglesia, la luz del mundo en Honduras, está de fiesta. Se festeja el 50 aniversario, 50 años de triunfo del apóstol de Jesucristo, hermano Samuel Joaquín Flores, en el cual se destaca el trabajo misionero del apóstol de Jesucristo, hermano Samuel Joaquín Flores, quien dejó sembrada la semilla de la fe en el poblado del Cerro del Gobernador, lugar donde se escuchó por primera vez la voz de la tórtola. Hoy, la Iglesia de Honduras rebosa de alegría y júbilo por la carta enviada por el apóstol de Jesucristo, hermano Samuel Joaquín Flores, en conmemoración del 50 aniversario del inicio de la evangelización en la República de Honduras. Hoy le decimos, apóstol de Jesucristo, sus hijos de Honduras habitamos en su corazón, convivimos en su gracia, somos el sello de su apostolado y hemos creído que verdaderamente usted es siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Hoy recordamos el 50 aniversario del inicio de la obra en Honduras y decimos cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas.